Desarrollo físico. Proceso progresivo de cambio durante el crecimiento y la maduración de los aparatos y sistemas del organismo. Se encuentran limitados a observar 6 secuencias: talla, peso, circunferencia cefálica, circunferencia del brazo izquierdo, dentición, integración y neuropsicológica. La medición del desarrollo se da por percentiles. Percentil 10, desarrollo bajo. Percentil 50, desarrollo promedio. Percentil 90, el más alto que el promedio. Estos indicadores permiten ubicar las medidas del niño para monitorear su proceso de desarrollo. Si estos son repetitivos, permitirán orientar posibles cuadros clínicos. Hoy les voy a hablar sobre el crecimiento durante la Edad Media, que abarca desde los 6 años hasta los 11 años. En esta etapa los niños experimentan cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales que los preparan para la adolescencia. Sin embargo, estos cambios no son tan evidentes como en las otras etapas, ya que el ritmo de crecimiento se reduce considerablemente. Por eso podemos ver grandes diferencias entre un niño de 6 años que todavía tiene rasgos infantiles con uno de 11 años que ya muestra signos de madurez. Como hemos visto, el crecimiento durante la niñez media es un proceso constante pero lento, que implica cambios físicos y psicológicos importantes. Estos cambios son normales y necesarios para el desarrollo intelectual del niño. Talla física, tabla número 1, la talla es la estatura de una persona, la medida desde la planta del pie hasta el vértice de la cabeza. La persona debe estar descalza. Según la tabla podemos observar que la talla promedio de los niños y de las niñas aumenta con la edad, pero que hay diferencias entre los géneros. Por ejemplo, a los 6 años la talla promedio de los niños es de 113.40 centímetros, mientras que de las niñas es de 112.50 centímetros. Sin embargo, a los 11 años la talla promedio de los niños es de 138.80 y mientras que la de las niñas es de 141.50 centímetros. Entre los 6 y los 11 años, los niños crecen entre 5 y 7 centímetros y medio y casi duplican su peso. Algo particular con las niñas es que conservan algo más de tejido adiposo que los niños. Es una característica que percibe hasta la madurez. Talla física número 2, peso. Según León de Viloya 2012, el peso es muy importante para la continuidad del crecimiento. Si el peso está bajo, tendrá problemas de salud. Por ende, su crecimiento no estará estable según su edad. Según la tabla, podemos observar que el peso promedio de los niños y de las niñas aumenta con la edad, pero que hay diferencias entre los géneros. Por ejemplo, a los 6 años el peso promedio de los niños es de 19.40 kilogramos, mientras que el de las niñas es de 18.70 kilogramos. Sin embargo, a los 11 años el peso promedio de los niños es de 31.90 kilogramos, mientras que el de las niñas es 34.30 kilogramos. El talla física número 3, la circunferencia cefálica, que es una medida del crecimiento de los niños y de las niñas que se relaciona con el desarrollo cerebral. También les voy a explicar dos condiciones que afectan la circunferencia cefálica, la hidrocefalia y la microcefalia. La circunferencia cefálica es la medición del perímetro de la cabeza de un niño en su parte más grande. Se mide de la distancia que va desde la parte por encima de la ceja y de las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. La hidrocefalia es una acumulación anormal de líquidos cerebroespinal en las cavidades cerebrales llamadas ventrículos. Este líquido tiene la función de proteger y de nutrir al cerebro, pero cuando se acumula en exceso puede causar presión e inflamación en el cráneo y en el cerebro. La hidrocefalia puede ser congénita, que se presenta al nacer, o adquirida, o que puede ocurrir a cualquier edad. Y la microcefalia es una malformación neonatal caracterizada por una cabeza de tamaño muy inferior al de otros niños de la misma edad y sexo.
puede dependerse a causas genéticas, ambientales, como es el virus del Zika, cuando se acompaña de un escaso recibimiento del cerebro. Los niños pueden tener problemas de desarrollo, puede ser leve o grave. Los niños nacidos con este problema pueden tener convulsiones y presentar discapacidades físicas de aprendizaje cuando crecen. Según la tabla, podemos observar que la circunferencia cefálica promedio de los niños y de las niñas aumenta con la edad, pero que hay diferencias entre los géneros. Por ejemplo, a los 6 años la circunferencia cefálica promedio de los niños es de 51 centímetros, mientras que el de las niñas es de 49.80 centímetros. Sin embargo, a los 11 años la circunferencia cefálica promedio de los niños es de 52.50 centímetros, mientras que el de las niñas es de 51.80 centímetros. El área física número 4, la circunferencia del brazo izquierdo, que es una medida que nos proporciona información sobre el contenido de la masa muscular de los niños y de las niñas. La circunferencia del brazo izquierdo es la medición del perímetro del brazo en su punto medio, que se encuentra entre el hombro y el codo. Esta medida nos indica el tamaño y forma del brazo, que depende del tejido muscular y del tejido adiposo que lo cubre. La circunferencia del brazo izquierdo se mide desde el nacimiento hasta los 18 años, ya que es el periodo de su mayor desarrollo muscular. La circunferencia del brazo izquierdo normal varía según la edad y el género y la genética. Según la tabla, podemos observar que la circunferencia del brazo izquierdo promedio de los niños y las niñas aumenta con la edad, pero hay diferencias entre los géneros. Por ejemplo, a los 6 años la circunferencia del brazo izquierdo promedio de los niños es de 16.70 centímetros, mientras que el de las niñas es de 16.80 centímetros. Sin embargo, a los 11 años la circunferencia del brazo izquierdo promedio de los niños es de 19.70 centímetros, mientras que el de las niñas es de 20.30 centímetros. El área física número 5, la detención, que es el proceso de erucción y cambio de los dientes en los niños y de las niñas. Es el conjunto de cambios que ocurren en la boca de los niños y de las niñas desde que nacen hasta que tienen los dientes definidos. Está estrechamente relacionada con la maduración endocrina, en especial la hormona de crecimiento, que determina los cambios en proporción de la cara. Se divide en dos fases: la temporal, más conocida como la de leche, y la permanente o la definida. Según la tabla, podemos observar que pierde dientes de leche centrales superior e inferiores alrededor de los 6 años de edad. Los últimos dientes temporales en salir son los molares alrededor de los 12 años, mientras que el número total de dientes permanentes es de 32. Área física número 6, integración neurológica. Definición: evidencia del grado de maduración del sistema nervioso para la adquisición del proceso superior de integración del desarrollo infantil mediante la regulación de funciones de atención y sueño y vigilancia. Este desarrollo cerebral no solo está determinado por los genes y nuestra biología, sino por la interacción por el medio ambiente, la gran importancia de la estimulación en la infancia, donde el desarrollo neuronal es mayor. Esto nos dice León 2012. Las características: durante los primeros años de vida existe un orden de desarrollo neuronal, cambios de tamaño, forma, el peso, la densidad de las neuronas y sus conexiones, además de tener como consecuencia de la formación glial y biológica cerebral. La mielinización se explica el desarrollo de una variable en torno a las motoneuronas y mejora la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, lo cual permite que las relaciones sean lisas. La formación glial: las células más pequeñas y numerosas que las neuronas, que nos transmiten el impulso nervioso, pero sirve de sostén de una neurona, las define y las nutre para mantener las neuronas en las condiciones óptimas.
biogénica cerebral, León de Piloia 2012 nos dice que es el estudio de todas las relaciones y procesos químicos a nivel celular del cerebro y son parte del sistema general del cuerpo. Según la tabla, podemos observar que hay diferentes tipos de ejercicios para la estimulación de la integración, según la edad del niño o de la niña. Por ejemplo, a los 6 años corre evitando los obstáculos, a los 12 años se reproduce dígitos que se le describen en las espaldas. Stanley Hall decía que la adolescencia es la etapa entre la niñez y la adultez. Según él, la adolescencia es una época en la que los jóvenes pueden sentir muchas emociones intensas y difíciles. Pueden experimentar confusión, cambios rápidos de humor y estar llenos de alegría y pasión. Hall también decía que durante la adolescencia los jóvenes se sienten divididos entre diferentes deseos y sentimientos. Además, Hall veía la adolescencia como una etapa muy importante en la vida de una persona. Decía que es como si los jóvenes tuvieran una segunda oportunidad de nacer, porque en ese momento cuando adquieren cualidades humanas más desarrolladas. Es cuando comienzan a madurar emocionalmente, a buscar su identidad y a enfrentar los desafíos propios de la transición hacia ser adultos. La maduración completa de los órganos sexuales y la capacidad de reproducción es entre los 9 y los 16 años, que marca el inicio de la adolescencia. Un cambio físico importante es el inicio de la pubertad, el proceso que lleva a la madurez sexual o fertilidad, es decir, la capacidad para reproducirse. Tradicionalmente se creía que la adolescencia y la pubertad empezaban al mismo tiempo, alrededor de los 13 años. Pero como en algunas sociedades occidentales, los médicos han comprobado que los cambios puberales tienen lugar mucho antes de los 10 años. La adolescencia abarca aproximadamente el lapso entre los 11 y 19 a 20 años. Maduración sexual. Las características sexuales primarias son los órganos necesarios para la reproducción, que en la mujer son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris y la vagina. En los hombres incluyen los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata. Durante la pubertad, esos órganos se agrandan y maduran. Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la maduración sexual que no involucran de manera directa a los órganos sexuales. Por ejemplo, los senos en las mujeres y los hombros anchos en los varones. Otras características secundarias son los cambios en la voz y la textura de la piel, el desarrollo muscular y el crecimiento del vello púbico, facial, axilar y corporal. Desarrollo motor. Este dice que es un proceso de adquisición y destrezas cada vez más complejas en la actividad del cuerpo y los movimientos a nivel locomotor y no locomotor. Motor grueso. Este dice que nos ayuda al niño o al ser humano a mantener equilibrio en los movimientos del cuerpo y también en la agilidad y fuerza. También tenemos el manipulativo, que es el motor fino, movimientos usados en manos y muñecas. Tenemos varios científicos y psicólogos que expusieron diversas teorías y modelos explicativos sobre el desarrollo motor del ser humano. Entonces, como primer punto tenemos a Jean Piaget. Jean Piaget trata de comprender y explicar cómo los niños accedían al conocimiento y describe cómo los movimientos infantiles tomaban parte del desarrollo cognitivo. Como su importancia decrecía a medida que el niño accedía a las posibilidades más elevadas de abstracción, afirma que la motricidad interviene en diferentes niveles en el desarrollo de las funciones cognitivas, llegando a la conclusión que todo el mecanismo cognitivo reposaba en la motricidad. Henry Wallon hace referencia en cambio a los comportamientos motores analizando la motricidad y determina la existencia de dos componentes. Entonces tenemos como primer componente la función tónica, es el elemento que compone todo el esquema corporal. También tenemos la función fásica, su función es la de generar movimientos en manos y muñecas
a través de sus contracciones dinámicas, entonces a través de los movimientos que generan estas. Entonces, en sus investigaciones determina que la necesidad de dividir la vida del ser humano en estadios. Entonces tenemos 4 estadios. El primero dice que va el estadio impulsivo, que emprende la edad de 6 a 12 meses. La motricidad tiene un significado puramente fisiológico que se va generando a través de necesidades que tiene este niño, descargando de energía muscular donde se entrelaza lo tónico y lo cinético. Entonces, todo esto produce que bajo la influencia de necesidades de tipo orgánico. También tenemos el estadio sensomotor. Emprende la edad de 12 a 14 años, organizando el movimiento hacia el exterior, donde el niño tiene el deseo de explorar y se va haciendo él internamente una investigación y una exploración de los objetos que tiene a su alrededor. También tenemos el estadio proyectivo. Emprende en cambio la edad de 2 a 3 años, y también dice que la motricidad se constituye en un instrumento de acción sobre el mundo, utilizando la ideación y la representación. Entonces, que se va haciendo una idea de un objeto y lo va representando. También tenemos como último el periodo de operaciones formales, que comprende la edad de 3 a 4 años, y es que la capacidad de movimiento se manifiesta como medio para favorecer su desarrollo psicológico. Para Arnold Jessel se basa en los estudios sobre el desarrollo motor de los niños. Para Jessel, la maduración es el mecanismo interno a través del cual se consigue progresar en las distintas áreas de conducta como conducta adaptativa. Es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas para funcionar en la vida diaria. La conducta social, conducta dirigida hacia la sociedad o a sus semejantes. La conducta motriz, reacciones posturales, el control de las extremidades y el cuerpo. Conducta verbal, puede ser vocal o no vocal, por gestos o pictórica. Afirma que la conducta motriz tiene implicaciones neurológicas. También hace énfasis en que la conducta o capacidad motriz del niño constituye el punto neutral de partida de la estimulación y la maduración. Tenemos el área motora gruesa. La motricidad gruesa es el área en la que podemos ver los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. Podemos definir a la motricidad gruesa como la habilidad que desde niño se va adquiriendo para moverse armoniosamente entre los músculos del cuerpo y mantener el equilibrio, permitiendo poseer fuerza y velocidad en los movimientos. En la motricidad gruesa, principalmente trabajan los grandes músculos del cuerpo, es decir, las partes grandes, permitiendo desplazarse y explorar, conocer el mundo que nos rodea, trabajando en conjunto con los sentidos como son el olfato, el gusto, el tacto y la vista, para poder procesar y guardar información del entorno. Tenemos el desarrollo motor fino. Se va desarrollando acorde el niño va creciendo. Se presenta principalmente cuando el niño empieza a jugar con sus manos e intenta jugar con ellas, manipular y coger objetos de su entorno. La motricidad fina va acompañada de las características principal de hacer pinza tanto para objetos grandes como pequeños. Los tipos de prensión que existen en la motricidad son la involuntaria, suelen notarse entre los primeros meses de vida, entre el primero y segundo mes, donde el niño comienza a arquear el pie y apretar su mano. La involuntaria o por contacto es el agarre de los objetos del bebé con sus manos, objetos más grandes. Según Halverson, el desarrollo motor fino en relación con la prensión implica 4 etapas. Localización del objeto de manera minuciosa. Y se aproxima al objeto, busca manipular el objeto y conoce el objeto a través de la exploración. Desarrollo motor en la niñez media. Se caracteriza por el aumento de la coordinación y control de las habilidades motoras aprendidas durante la niñez temprana. Mediante un estudio representativo muestra que los hábitos de los niños en la edad escolar.
han ido cambiando en estas últimas décadas. Ahora ellos pasan más tiempo en la escuela haciendo sus tareas y también se dedican a utilizar más los medios digitales como la televisión, los teléfonos, la computadora. Por lo contrario, dedican menos tiempo a practicar del deporte y a disfrutar de las actividades al aire libre que son beneficiosos para su salud física y mental. En el siguiente recuadro podemos observar que un niño de 5 años a 6 años debe caminar hacia atrás montado en una tabla. También podemos verificar que el niño de 6 a 7 años camina 20 pasos alternando brazos y piernas, permitiéndole que el niño desarrolle la coordinación de sus bracitos y sus piernitas. En el siguiente recuadro podemos verificar que el niño de 5 años a 6 años corre y puede disminuir la velocidad recogiendo un objeto y continúa su carrera. También de 6 a 7 años corre saltando obstáculos sin caerse. Y de 7 años el niño controla una bicicleta sin sus rueditas auxiliares, permitiéndole al niño desarrollar sus huesitos a que se hagan más fuertes y a que tengan su habilidad y sobre todo el equilibrio. En el siguiente recuadro podemos observar que un niño consolida trepar una montaña inclinada, donde le permite fortalecer las habilidades motoras gruesas mediante el movimiento de los músculos de su cuerpecito como piernas y sus bracitos. En el siguiente recuadro podemos observar que un niño de 5 años a 6 años avanza en un pie sostenido en el otro arriba, sobre una línea recta. También podemos verificar que el niño de 8 a 9 años salta a una altura mínima de 40 centímetros. Un niño de 10 años a 11 años debe de consolidar, saltar y brincar cada vez más alto. Este ejercicio le ayuda al niño a mejorar su equilibrio, su coordinación y sobre todo consigue su resistencia. También podemos verificar que en el próximo cuadro un niño de 5 a 6 años debe de subir las escaleras corriendo y asimismo debe de correr bajando las escaleras, de la cual el niño le permite desarrollar el fortalecimiento de sus piernitas, el equilibrio y la coordinación, sobre todo el aumento de la conciencia espacial. La conciencia espacial es la habilidad cognitiva compleja que nos da nuestra posición con respecto de los objetos que nos rodean y a la posición relativa de los objetos. Tabla número 13. Aquí hablamos sobre el equilibrio del niño. Esta edad está conformada entre 6 y 11 años. Los indicadores son: se para en puntillas con los ojos abiertos, parado con los ojos cerrados y los brazos extendidos, hacia adelante, alternando rápidamente las piernas. En la tabla 14 hablamos que el niño patea la pelota. Aquí hablamos entre la edad de 6 a 11 años. Los indicadores son: puede patear una piedra en forma consecutiva, patea la pelota de fútbol a larga distancia. En la tabla número 15, aquí el niño lanza la pelota. Es entre la edad de 6 a 9 años. Los indicadores son: batea la pelota, controla la dirección de la pelota con el bate y lanza a larga distancia. Según la tabla, podemos observar que hay diferencias de indicadores para evaluar la motriz gruesa según la edad del niño o de la niña. Por ejemplo, a los 6 años se espera que el niño o la niña puedan mejorar la habilidad para atajar la pelota pequeña. A los 7 años se espera atajar la pelota pequeña con la mano. A los 8 y 9 años, agarrar la pelota usando un guante. A los 10 años y 11 años se espera que puedan atajar con el guante la pelota que viene hacia él aproximadamente a 6 metros de distancia. A los 12 años se espera que pueda atajar con la mano la pelota que tira en forma consecutiva. Según esta tabla podemos observar que hay diferentes pasos e indicadores para evaluar la lateralidad según la etapa del niño o de la niña. Por ejemplo, a los 6 años se espera que el niño o la niña pueda ejecutar cruces de izquierda a derecha, es decir, mover una mano o un pie hacia el lado opuesto del cuerpo.
A los 7 años se espera que el niño o la niña pueda reconocer derecha e izquierda en otras personas, es decir, identificar el lado correspondiente al suyo en cualquiera que esté frente de ella. A los 9 años se espera que el niño o la niña tenga una eh, lateralidad definida de la mano, ojo y pie. Nos quiere decir esto que utilice con mayor facilidad y precisión una mano, un ojo, un pie para realizar ciertas tareas diarias. En el área motora fina, agarrar corresponde a los niños de 6 a 12 años de edad. Esta área está relacionada con el control y la coordinación de los músculos de la mano y los dedos, permitiéndonos agarrar objetos con precisión y llevar a cabo tareas que requieren movimientos finos delicados como escribir, dibujar, abotonar una camisa o manipular instrumentos pequeños. El desarrollo de esta habilidad se va adquiriendo a medida que crecemos y se perfecciona con la práctica y el entrenamiento. En el área motora fina, que corresponde a la edad de 6 a 12 años, de encajar, enroscar y armar, esta habilidad juega un papel fundamental. Encajar implica la capacidad de colocar piezas o elementos de manera precisa y ajustada, requiriendo una coordinación precisa entre los dedos y la vista para lograr el encaje perfecto. Enroscar implica girar objetos pequeños como tapas de botellas o tornillos, requiriendo un control fino de los músculos de los dedos para aplicar la fuerza y el giro adecuado. Por último, armar implica reunir diferentes componentes para crear un objeto completo, lo cual demanda una habilidad fina para manipular y conectar las piezas de manera precisa. Área motora fina número 26. Esta implica la etapa de rasgar. También comprende la edad de niños de entre 6 y 8 años. Y tenemos unos indicadores que va. El primer indicador que se presentaría a la edad de 6 años, tenemos el de rasgar una figura curva, donde el niño va a hacer este movimiento de rasgado de papel en forma curva. También tenemos el mismo rasgado con una figura más recta y curvas. Entonces ya va a saber diferenciar en edad de 7 y 8 años donde va a rasgar recto y lo va a rasgar curvo. También tenemos la área motora fina, que sería la tabla número 27, el de doblar papel. También emprende una edad de 6 a 10 años. En la edad de 6 años se presenta el indicador de que se puede doblar el papel y a su vez una figura. Entonces tenemos un ejemplo de que se puede hacer un sombrero de papel y el niño se lo coloca en la cabeza. A la edad de 7 años ya el niño, 7 y 8 años, el niño ya es capaz de realizar una figura como ejemplo de imitando a una persona en origami, que viene a ser una figura un poco más compleja y va siendo un barquito. Ya, y a la edad de 9 años más o menos intenta cómo hacer una figura doblando, o sea, él ya imaginándose cómo puede doblar y hacer esta representación de doblar el papel. Y tenemos la última edad, que sería los 10 años, donde el niño ya es capaz de armar figuras geométricas mientras va doblando el papel. Área motora fina. Comprende la edad de 6 a 9 años, donde podemos darnos cuenta que el niño al recortar respeta las líneas curvas, ángulos y rectas. Es capaz de cortarse las uñas de sus manos y pies. En la edad de 6 a 12 años, grafismo regular en direccionalidad, bucles y letras. Consolida en el dictado con una caligrafía convencional palabras de sílabas complejas y multisílabas. Define su estilo grafológico personal. Caligrafía consolidada sin errores ortográficos.